Mañana con 9 minutos, vamos adelante con la agenda de contextos. Vamos a recibir al maestro Gonzalo Javier Suárez Prado. La voz de los protagonistas en Contextos. Protagonista, colaborador ya de Contextos, ya tenemos algunas semanas comunicándonos a la Ciudad de México para recibir el punto de vista del maestro Gonzalo Javier Suárez Prado, director general de Nuevos Paradigmas. Y hoy el tema es representación de Morena y una interesante encuesta. El presidente es el presidente que menos reformas constitucionales ha promovido, aunque pareciera ser lo contrario. Entonces, Gonzalo, qué gusto tenerte acá una vez más en Contextos. Gracias, Arturo González, Manuel Cerrato, Marcela Pámanes, te saludamos. Marcela, Manuel, Arturo, amigos del auditorio en la región de La Laguna, vía radio y vía internet a través de todo el mundo. Me da mucho gusto saludarlos nuevamente. Gracias por la invitación y por considerarnos ya parte de Contextos. En efecto, Marcela, auditorio, amigos, está muy interesante este estudio que nos presentó el profesor Jeff Weldon en el Seminario de Perspectivas Políticas de la Asociación de Exalumnos del ITAM el viernes pasado. Y es impresionante el resultado, porque, y volviendo a la plática que tenían con el invitado anterior, ¿qué es la democracia? Muchos en el sentido clásico nos vamos a que es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, ¿no? Desde los griegos, marcadamente en el modelo norteamericano que copiamos con nuestra vida independiente, se ha pensado que ese es el avance real, ¿no? Que la gente pueda participar, decidir quién lo gobierna y no que sea un rey designado por el dedo divino o por alguna herencia el que esté a cargo de representar al poder máximo en un país. Y que estos presidentes a su vez estén acotados por un congreso, en algunos casos como nuestro país, de 2 cámaras, una que representa a la población y otra que representa a los estados, y que tienen que ponerse de acuerdo, pero que además, para un cambio constitucional, requieren que más de la mitad de los congresos de los estados decidan apoyar esos cambios. O sea, en estricto sentido técnico-legal, la Constitución mexicana es una de las constituciones más rígidas del mundo, porque pide cambios con mayoría calificada en 2 cámaras y luego la aprobación de por lo menos la mitad más uno de los congresos de los estados. Debería ser suficientemente rígida y que tuviera pocos cambios. Bueno, en poco más de 200 años de vida, la Constitución de Estados Unidos lleva menos de 30 enmiendas. Eso es más o menos lo que lleva la Constitución mexicana de modificaciones, digamos, en los últimos 10 años. Es decir, no es un marco legal contundente, inmutable, que norme las conductas de los ciudadanos y del gobierno. Simplemente se puede ir ajustando con relativa facilidad. Y esto es parte también de lo que mencionaban hace rato al aire, de ese pequeño modelo autoritario que todos tenemos de ahora. Si ustedes piensan en los partidos políticos, en cada uno de ellos, van a tener cualidades y defectos. Y sin embargo, una de las cualidades del priismo tradicional, hablemos del anterior a 1997, es que era extremadamente disciplinado. Cuando el presidente decía algo, todos se callaban, nadie que se quejaba, y todos iban adelante con la decisión presidencial. Incluso aquella famosa anécdota de cuando un compadre de López Mateos decidió ser candidato a gobernador, llega el presidente y le dice: compadre, perdimos, porque no estaba en el ánimo presidencial apoyar a su amigo, pero no le iba a decir que no, ¿no? Entonces el gobierno tenía esa versión. Pero como bien caracterizaba a Mario Vargas Llosa, éramos una dicta blanda. Es decir, hubo incidentes armados, sin duda, recordamos el 2 de octubre del 68 en la Plaza de las Tres Culturas, la guerra sucia contra la guerrilla en los años 70, incidentes muy puntuales contra algunos sectores tales como los médicos en los finales de los 50, pero no hubo una percepción masiva, consistente, profundamente violenta en contra de la oposición. Tal vez uno de los más grandes aportes de don Jesús Reyes Heroles, gran ideólogo y además secretario de Gobernación, fue permitir una representación pluripartidista en el Congreso que no implicaba que el gobierno perdiera el control, pero sí que dejara que las oposiciones pasaran a hablar. Y ahí tenemos pues gente que fue líder guerrillero en los 70 y estaba como legislador en los 80 y 90. Desde la legalización del Partido Comunista Mexicano y el abrir espacio a todas las voces, a los sinarquistas del Partido Demócrata Mexicano en algún momento, hasta expresiones más radicales de la izquierda, todo el abanico ideológico podía hablar, sabiendo que no iba a modificar gran cosa. Bueno, este trabajo del profesor Weldon nos da
los siguientes datos impresionantes. En el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, que fue el primer presidente del PRI que tuvo un gobierno dividido, es decir, que no tenía una mayoría automática, ya no digas calificada, una mayoría simple en el Congreso y que por lo tanto tuvo que negociar con todos, logra 30 reformas constitucionales en la Cámara de Diputados en el año del 98. Después llega Vicente Fox, quien llega con un gran bono democrático porque después de más de 70 años del PRI en el poder, logra tener una mayoría, una alternancia en el Poder Ejecutivo Federal, y él logra hacer dos pequeñas olas importantes de reformas. En el 2001, 30 reformas, y en el 2004, pasadita a la elección intermedia, en la cual, por cierto, le va bastante mal, a pesar de tener buena popularidad, logra 32 reformas en diputados, 31 en senadores. Vendrá después Felipe Calderón, cuyo mejor año en la apuesta legislativa es en el 2008, poco antes de la elección intermedia, donde también logra 30 reformas constitucionales aprobadas por ambas cámaras. Y después, lo que se llamó el momento mexicano, el gran ímpetu reformador del presidente EPN, de Peña Nieto, que logra la aprobación de 45 reformas en diputados y más de 30 en la Cámara de Senadores. Solo en el 2003. Y si tomas todas las de su sexenio, tuvo 20, en su peor año tuvo 10, pero en general acumula casi 70 reformas constitucionales aprobadas a iniciativa del Ejecutivo, aparte de los cambios que hayan hecho diputados o senadores a iniciativa propia. Bueno, ese gran momento, esa gran ola de reformas que hace Peña Nieto, que supuestamente incluye entre otras la reforma educativa, la reforma energética que hoy están a debate, se llamó un momento de transformación, de mover a México, y lo pudo hacer porque logró sumar por primera vez desde 1997 una mayoría construida con facciones del PRI, del PAN, del PRD, que estaban a favor de hacer esos cambios que estaban atorados, a una oposición de propios movimientos al interior de cada uno de estos partidos. Y parte de esa oposición a las aprobaciones de estas leyes es la que se va a ir a fundar Morena hacia el 2015. Ahora, no es que sea el modelo neoliberal o que estuvieran convencidos, es que se había visto que desde el 97 hay una descontento, un creciente descontento con la democracia, que llega en la encuesta de la Secretaría de Gobernación, máxima aprobación es del 71% poco después de la elección del presidente Fox, que hoy día anda alrededor del 40% nuestro gusto por la democracia. ¿Y por qué? Porque la democracia es lenta y poco eficiente. La verdad es que un régimen autoritario que puede imponerse y hacer lo que quiere sin mucha oposición, puede ser mucho más eficiente en lograr metas económicas y políticas. Es más allá del modelo liberal o neoliberal. ¿Quién es el gobierno más eficiente hoy día en el mundo en construcción y infraestructuras? El gobierno chino. ¿Por qué? Porque si tú te pones a que se construya un aeropuerto, vas a amanecer en los cimientos del aeropuerto y nadie se va a enterar ni cuándo ni cómo desapareciste, ni te van a preocupar por quitar. Entonces ya quiero ver quién puede hacer lo que le hicieron a Vicente Fox en el año 2000 para impedir el aeropuerto de Texcoco, o que ocurrió con Peña Nieto al arranque del aeropuerto de Texcoco en una segunda versión, que una oposición pudo frenarlo parcialmente, y cuando por fin se hace, bueno, deciden abandonar el proyecto. ¿Qué tan bien o mal va el presidente López Obrador? Pues en 2018 solo logró presentar y que le aprobaran 5 iniciativas de modificación constitucional. Y luego en el 2019 logró 12 iniciativas. En lo que va de este periodo de 2020-2021 ha logrado presentar y que se le aprueben 10 iniciativas. ¿Cuál es la diferencia? Pues que es el presidente que desde 1997 menos iniciativas propias ha logrado que se le aprueben. Bueno, que tiene una mayoría en la Cámara de Diputados, una mayoría calificada, puede moverla con relativa facilidad, tiene fuerte presencia en los congresos estatales y una mayoría simple en el Senado. Pero no tiene esta vocación de cambiar la ley y hacerla respetar, ¿no? Lo hemos visto, lo comentaban también ustedes hace rato, quienes no cumplieron entregando los informes de precampaña, de gastos de precampaña, están diciendo que la autoridad electoral les está haciendo trampa, cuando era un requisito de ley que pasaron por alto porque no pensaban que estaban haciendo campaña, no contaron los gastos, o por detalles tan simples como este.
Las redes sociales, por ejemplo Facebook, anuncia cuánto se gasta o cuánto se paga por un anuncio en campañas publicitarias, esto derivado de los escándalos de la elección presidencial de Estados Unidos hace 4 años, la que vimos el año pasado, en la cual se decía que hubo manipulación de parte de extranjeros. Perfecto, dice Facebook, transparentemos quién compró, quién pagó, cuánto compró y en cuánto lo compró. Nada más con lo que se gasta en redes sociales pueden saltarse los topes de campaña. ¿Y qué les olvidó a muchos? Falta de experiencia en el cumplimiento de la ley y en la observancia de la norma, que hoy este dato es público y que cualquier persona que quiera impugnar su desempeño puede decir, mira, nada más en Facebook gastaron tanto, exceden el tope de campaña, descalifican. Es el desprecio por las reglas que no ayuda a que el modelo democrático sea más eficiente en los aciertos que tiene, porque recordemos, ya lo decía Winston Churchill, la democracia es el peor régimen de gobierno, con excepción de todos los demás. Y a esto se refería a que hay un desencanto con ella, precisamente porque sentimos que a un gobierno representativo no nos representa a nosotros en lo individual, sino a grupos o intereses más arriba, sea o no sea cierto. Gonzalo, y luego, pues, falta siempre. Ciertamente que tendríamos que decirle al auditorio que la sobrerepresentación es esto que sucede cuando un partido político obtiene determinados espacios en el Congreso. Y entonces eso le da margen para que todas las iniciativas que luego sus mismos representantes que están en las cámaras suban al Pleno, pudieran ser votadas a favor y entonces además que las iniciativas preferenciales que manda el presidente también puedan ser sacadas adelante. Y yo recuerdo que cuando Vicente Fox, mucho se hablaba que no se pudo hacer y consolidar el cambio precisamente porque no había una mayoría panista en el Congreso y que entonces los priistas de una manera muy particular se oponían a todo lo que era la renovación. En ese entonces se fustigaba entonces que no hubiera esta sobrerepresentación y hoy se fustiga que haya esta sobrerepresentación. Entonces, ¿cómo entendernos como nación? Apurando un poco por cuestión del tiempo, vámonos un paso más atrás. ¿Dónde surge el concepto del PRIAN como una malévola complicidad de las cúpulas para obtener el poder? De que el presidente Salinas de Gortari tenía mayoría siempre en las cámaras, pero no podía hacer cambios constitucionales con los votos del PRI. Entonces se acerca al PAN y gracias a ello logra construir esta mayoría calificada para hacer reformas constitucionales, una gran ola de reforma en el país, la más grande anterior a la de Peña Nieto, y la figura más prominente del PAN en estos años, no necesariamente el presidente del partido, pero el que más pesaba, era un político que hoy tenemos de regreso, Diego Fernández de Ceballos, a tal grado que se gana el mote del jefe Diego, porque el presidente tiene que negociar con él y este es quien da las instrucciones a diputados del PAN e incluso del PRI, porque si ya negocié con el presidente va a hacer eso. Entonces vimos reformas que al presidente Salinas le interesaban, como la reforma agraria, para eliminar o permitir la propiedad privada y eliminar que todo tuviera que ser únicamente vía ejidos, permitir la propiedad privada en el campo, pero a cambio tuvo que ceder en cosas que le importaban al PAN, como el reconocimiento a la Iglesia Católica y a las demás iglesias en la Constitución, que estaba vetado que participaran, y que era una verdad oscura, una verdad evidente, pero a la vez desconocida para todos, que no estaba en la ley, pero era un factor real de poder. El PAN pide que se le reconozca, y al final quien se lleva el mérito es Salinas, de que dice, logramos tener un embajador del Vaticano en México, porque ya le dimos el reconocimiento a la iglesia. Así es como se construye en mayoría, ¿sí? El segundo gran momento con Peña Nieto, con Cedillo, que no tiene mayoría en el Congreso, y que es precisamente Porfirio Muñoz Ledo quien dice, a ver, aquí ya el presidente no manda, tenemos que negociar y discutir, y entonces se van construyendo consensos. Y hay iniciativas que logran el apoyo de todas las fuerzas políticas, por ejemplo, la creación de las UMAS, que permitió deslindar las multas y recargos del salario mínimo, y por lo tanto, subir los salarios mínimos, como lo ha hecho este gobierno, sin que aumente la inflación. Porque subes el salario mínimo, pero eso ya no implica que suban multas o que suban derechos, que ya tienen una unidad de medida y actualización independiente. Esa reforma se logró con una votación unánime. Y por eso hoy el presidente López Obrador puede subir el salario mínimo sin que suba la inflación. ¿Sí? Pero hoy se le reconoce el mérito a él de estos aumentos al mini salario, pero no se reconoce que fue una iniciativa de todos los partidos. Bueno, ayer mismo Dulce María Sauri del PRI propone que volvamos a indexar las pensiones de adultos mayores
al salario mínimo porque con la UMA están quedándose rezagadas. Porque el salario mínimo sube, la unidad de medida de actualización también, pero no en el mismo ritmo, y quien está pagando el pato son 3 millones de adultos mayores que están recibiendo cada mes menos dinero, ¿no? Más allá del programa gubernamental de la beca universal, ¿no? Los pensionados, 3 millones de ellos del IMSS y del ISSSTE están recibiendo menos porque están en UMA. Bueno, deberá requerir otro consenso político para construir estas mayorías. Y es curioso que pues descalificamos mucho el proceso porque nos quedamos con las 2 o 3 iniciativas que son muy mediáticas. Y eso hay que reconocer. El presidente López Obrador es un gran comunicador, nos tiene todos los días hablando de su agenda desde la mañanera y hace frases que penetran muy bien en el inconsciente colectivo, que se vuelven un referente para todos. Este avión no lo tiene ni Obama, y aunque él lo tenga no lo usa, pero bueno, no lo ha podido rescatar y esa frase sigue machacando, ¿no? La mafia del poder ya se quedó como para hablar a todo aquel que esté en contra. Hoy oíamos que un candidato a alcalde dice que es la mafia del poder que le quiere impedir a la Cuarta Transformación y no reconoce que simplemente se equivocó al entregar un informe de gastos de campaña, lo dio por sentado que se iba a hacer o no sabía que se tenía que hacer, no él, sino su equipo, y se les barrió. Y bueno, hoy está descalificado y alegando que el tribunal tendrá que reconocerle que es un criterio demasiado técnico para impedirle participar. Ya del tribunal, pues ya veremos si deja correr a Salgado Macedonio, a este candidato por Torreón, y a los otros candidatos que cayeron en el mismo error de olvidarse que estaban haciendo precampañas legales en los plazos, tiempos y normas que fija el árbitro electoral, a quien por cierto les encanta descalificar a más de uno diciendo que les va a hacer trampa. Ese discurso ya se lo vimos a Donald Trump y ya vieron qué pasa cuando alguien pierde porque le faltan votos, pero alega que es porque le hicieron trampa. Una parte de sus partidarios se pueden volver tan radicales que intentaron un golpe de Estado y tomaron el Congreso como no se había visto en más de 120 años en Estados Unidos. Porque la democracia, insistimos, es el que pierde, reconozca que perdió, sin problema. Y creo que ese es el gran mérito del presidente Cedillo, cuando a la victoria de Vicente Fox sale a reconocer su triunfo, aunque su propio partido decía, no, espérense, vamos a impugnar, vamos a protestar, no nos vamos a dejar perder y no vamos a soltar el poder tan fácil. Había dicho el célebre líder de la CTM, Fidel Velázquez, a balazos llegamos, a balazos nos van a sacar. Y no, lo sacamos con votos. Y luego pudieron regresar porque los otros no lo hicieron tan bien como se esperaba. Y hoy tiene la opción un tercer partido y que también está en veremos si logra esa mayoría más adelante. Muy bien. Muchas gracias. Desgraciadamente ya no da oportunidad. Manuel tenía acá algunas dudas que compartirte, pero si en 30 segundos podemos resolverla. En la siguiente conversación, sí, que seguramente será pronto y así lo esperamos todos. Exactamente. Sí, porque la verdad es que nos quedamos con muchas ganas de preguntarte un montón de cosas. Lo que sí es cierto es que pues a lo mejor no han sido muchas las reformas constitucionales que ha promovido el presidente, pero han sido muy definitorias para el presente y para el futuro. Es correcto, eso sí es cierto. Porque no solo el número, es la magnitud. Exactamente. Pues te mandamos un abrazo, Gonzalo, y con la gana de volverte a escuchar y qué bueno que podemos acercarnos, que esta es la intención, a los temas legislativos con alguien que conoce bien de la materia para darle la relevancia y la importancia que tiene precisamente la actividad legislativa en este país. Muchísimas gracias. Marcela. Mañana a las 11 en el canal del Congreso presentamos un nuevo libro, El lado B de la pandemia, experiencias del año cero, un trabajo colectivo de 24 autoras y autores, muy interesante sobre qué pasó el año año perdido. Te propongo que luego lo comentemos aquí mismo como tema central de contextos. Muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias. Un abrazo fuerte hasta la Ciudad de México. Nos vemos pronto. El maestro Gonzalo Javier Suárez Prado estuvo con nosotros. Bueno, son las 8 de la mañana con 28 minutos. Tenemos comentarios del auditorio, los compartimos al regresar de la pausa comercial. Contextos. El programa